Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer refutar y vamos a hacer una breve síntesis respecto a lo que tiene que ver en la identidad. Entonces, pues vamos a iniciar nuevamente. Ya retomamos a Octavio Paz, Samuel Ramos, José Vasconcelos y Miguel de Portilla. Entonces, faltan algunos autores ya que vienen el contenido del programa. Como tal no vienen los nombres, pero pues sí vamos a hacer algunas aclaraciones sobre esos autores respecto a la identidad. Estos autores evidentemente no vendrán en su examen, puesto que no están en el contenido, pero sí me gustaría que ustedes tuvieran al respecto ese conocimiento sobre de lo que hablan ellos. Ajá. Entonces, pues vamos a adentrarnos. La pregunta detonadora, si bien el tema es de la identidad, respecto a esta cuestión, la pregunta detonadora, ¿habrá una epistemología? ¿Habrá una epistemología acerca o bien una hermenéutica respecto a la identidad mexicana? Por favor, lo van a investigar y me van a dar su opinión ustedes. ¿Hay una epistemología de la identidad del mexicano o una hermenéutica del mexicano? Y su opinión de ustedes. Bien, entonces, respecto a un fenómeno dado, pues se modifica necesariamente la observación del fenómeno elegido. En mayor medida, esto es así si nuestro lugar de observación se ubica en el precario, es decir, haciendo una metáfora, una especie de balcón de las llamadas humanidades, y esta distorsión será todavía más aguda y evidente si el investigador es parte del grupo social cuyo fenómeno o proceso ha escogido investigar. Hay más que una limitación insalvable, debe ser un requisito epistemológico y ético al que debemos dar respuesta de manera acertada. Estas consideraciones han sido constantes de una inquietud y una reflexión no solamente en una condición identitaria, sino un influjo sobre el análisis, sino en una mayor medida por la ausencia absoluta de esta realmente preocupación o reconocimiento en las reflexiones sobre la identidad que tiene que ver con la cuestión mexicana, ¿no? Esto debe a ustedes cuestionarles acerca de una preocupación respecto a la cultura, porque ustedes bien ya saben qué es la cultura, ya saben qué es, a dónde se forma esta identidad y sobre todo, pues que también hay una cuestión literal, una cuestión literaria, hay un prestigio que tiene que ver con la identidad mexicana, ¿no? Entonces, pues es interesante y será muy importante que ustedes se den a la tarea una breve reflexión sobre la identidad, como la actividad que me elaboraron, pero ya esta reflexión que se pueda aplicar. Ajá. Es sin duda, pues, esta reflexión una cuestión filosófica, preguntas que ustedes se pueden hacer, abordar. Una de ellas, ¿quién soy? ¿Para qué soy? Esta adquisición de estas preguntas sobre el hombre en general o sobre cualquier tipo histórico particular de hombre, pues no es un asunto menor y pues que debe encararse con el más alto grado de honestidad intelectual, ¿no? Posible, pues en mayor medida si el objetivo de nuestras disquisiciones tiene pretensiones moralizantes o como se dice actualmente críticas. ¿Hacia dónde van esas preguntas? Esas preguntas de la identidad mexicana son morales, son críticas, son científicas, son biológicas, son religiosas. Todas esas preguntas que no se vuelvan evidentemente costumbre, porque si esas preguntas caen en ese terror costumbrista o de la costumbre, pues evidentemente la inquietud de la identidad mexicana no va a tener ese sobresalto, esa semilla que está inerte en cada uno de ustedes, pues no va a florecer, no va a florecer de manera perfecta. El punto es cuando un mexicano intenta realizar una reflexión y análisis en el campo de la identidad nacional mexicana, pues se debería informarnos desde dónde se habla, qué tipo de mexicano se considera él, así podríamos conocer el grado de distorsión previsible en sus planteamientos y las alternativas mediante las cuales realiza sus correcciones epistemológicas, aquí retomando a Heisenberg,
Aquí hay una consideración importante, una cuestión epistemológica. Si bien ya no recuerdan qué es la epistemología, que deberían de recordarlo, pues tiene que ver con el conocimiento verdadero, ¿no? A estas alturas de la reflexión crítica sobre el quehacer científico, resultaría pueril apelar o defender una supuesta objetividad o neutralidad del sujeto investigador en el caso del mexicano, en el cual prácticamente estamos desarrollando una reflexión introspectiva. El asunto es más grave ya que la ausencia de cualquier consideración al respecto indicaría pues tal vez el ejercicio de una especie de simulación o cinismo epistémico, ¿no? Entonces, pues aquí debe aclararse muy bien el quehacer científico y reflexivo sobre esta supuesta cuestión objetiva y evidentemente del sujeto, ¿no? Hay un sesgo, hay una ausencia sobre la reflexión sobre México, ya que todos o son candidatos costumbristas, ausencia de sentido común, que simplemente pues vamos por la calle, estamos vívidos sobre lo que podemos discernir sobre estos fenómenos que suceden frente a nosotros, ¿no? Parece que el fenómeno de se cayó un árbol, el fenómeno de que subió la bolsa, el fenómeno de que se cayó la red, el fenómeno de que no hay wifi, se desinstaló varias aplicaciones, esta ropa ya no salió, las marcas de teléfono ya no está la que me gustó, los programas de televisión, parece que todos esos fenómenos ajenos a nosotros, pues realmente son el sesgo, ¿no? Todo eso no permite esa apertura a esta reflexión sobre México y el mexicano. No es exclusiva de la ensayista psicológica o etnológica o literaria, sino que con formas diversas afecta la totalidad de la construcción ideológica que sustentan el edificio histórico de nuestra nacionalidad. Es notorio y reconocido el papel central de la historia. La historia juega un papel importante en la nación mexicana. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera el Estado Nacional en su difícil es contradictoria a una constitución. En muchos momentos de nuestra historia, aquellos en los cuales peligraba la existencia de la nación misma, el conjunto de discursos que fundamentaban y justificaban la existencia de México, constituían las armas más poderosas de las que podía echar mano, tal vez las únicas. Bueno, entonces aquí respecto, ¿quién nos exige una clara objetividad y una crítica a esos fundamentos? Es necesario que nosotros, que la sociedad mexicana avance y se democratice, que haya un discurso histórico político sobre la nación y etnológico, y sobre el mexicano, pues no deben de ser ya un apéndice de las necesidades coyunturales del gobierno en turno, su histórica dependencia justificada por la necesaria unidad nacional frente a los acechos del exterior, ¿no? ¿Creen ustedes que haya un fin de la sociedad mexicana? ¿A qué se debe, o especulativamente, o una breve hipótesis, a qué creen que se deba este fin del siglo de la sociedad mexicana? ¿Creen que haya un fin? ¿Creen que se agrave la reflexión mexicana? ¿Creen que el producto intelectual del mexicano, y no me refiero a mercancía, me refiero a la ontología, creen que ese producto interno del mexicano se esté acabando, que haya un sesgo profundo, haya un sesgo atribulado en toda esta conexión respecto a la cultura? ¿Creen que esta explicación del ser mexicano, que puede expresarse sintéticamente y de manera comprensiva el alma de nuestra identidad como pueblo nacional, así como sus caracteres básicos, estén en un closet, estemos encerrados, no haya un tránsito y de alguna manera seamos títeres por diferentes cuestiones? Actividad, y tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Quiero que me elaboren un títere y en cada hilo me pongan las debilidades del mexicano, como si lo estuviesen manipulando a alguien, ¿sí? Esa actividad la pueden hacer con un dibujo y ustedes nada más anotan las debilidades del mexicano. Por favor, en Word. Agradezco mucho su atención. Gracias.